Hoy el vídeo es un poco diferente. Pero antes de empezar, voy a necesitar algo. Mira los ojos de cada mujer que aparece al final de este vídeo. Me llamo Carlos, soy experto en seducción e inteligencia social y vamos a ir directamente al grano, porque nunca he sido de los que se andan con tonterías. Hoy el consejo es sobre el contacto visual, pero en grupo. A muchos hombres les cuesta acercarse a un grupo de mujeres, tirar de un tema y generar valor a todo ese grupo. Pero, no por casualidad, muchas mujeres asustan a los simples mortales y por eso andan en grupo, cierto ellos. Una mujer sola da valor a un hombre desequilibrado. Ahora un grupo de mujeres puede llamar mucho la atención, y normalmente los hombres desequilibrados que no tienen mucho sentido común, ni límites, son todos unos cobardes. ¿Quieres la fórmula para que te dejen? Acércate a una cuando esté en grupo. Piénsalo, ¿no es horrible cuando estás con tus amigos charlando, y llega alguien a quien no has visto nunca, invadiendo tu espacio personal, tocándote y hablando mierda? ¿Por qué iba a ser diferente con ella? La palabra clave para mí es comodidad. Pero en ambos lados. Destila comodidad con las mujeres, porque sabe lo que hace y le encanta intercambiar ideas. Y ellos, por supuesto, exudan comodidad cuando estás cerca porque confían en tu intención. Al acercarse a un grupo, en cuestión de milisegundos, todas las mujeres analizan tu lenguaje no verbal y eligen detenerse o no para escucharte, y un tipo que sabe lo que hace se siente sumamente cómodo, haciendo gala de esta energía y comunicación. En este caso, la comunicación no verbal. Y esto ocurre en cuestión de milisegundos cuando nos presentamos, es esa famosa primera impresión. Todo esto lo explico en mi libro, paso a paso. Vale, lo tengo, Carlos. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? En primer lugar, ¿quién soy yo para decir lo que está bien y lo que está mal? Sé lo que funciona mejor basándome únicamente en mi práctica, y entiendo que la confianza de todos en mí aumentará mis posibilidades de éxito en un 90%. Piensa conmigo. Te acercaste a esa mujer en un grupo, ella se sintió incómoda, sus amigas se sintieron incómodas y la reacción común, por supuesto, es apartar a su amiga de ti. ¿Y si haces lo contrario? Acérquese a un grupo con un abridor de impacto u opinión, exigiendo una respuesta de todos y dispuesto a generar valor a todos en ese grupo, llegando siempre con un poco más de energía que el grupo, con buen humor haciendo que todos reaccionen y, principalmente, que todos se rían. Hacer reír a todo el mundo fue la clave para mí. Cuando todos en el grupo se ríen, bingo. Están dispuestos a escucharte. Un hombre con una estructura fuerte que no teme hablar con convicción y expresarse con voluntad, preocupándose por todos. Pide la opinión de cada uno de los miembros del grupo, y cuando habla, busca 2 o 3 segundos, de media, para cada uno de los miembros del grupo, para que ninguno se sienta excluido de la conversación. Además de ser intrigante, deja su objetivo confundido. Porque, al fin y al cabo, interactúas con todos ellos de la misma manera. ¿A quién quiere este tipo? ¿Y por qué le habla a todo el mundo de la misma manera? Y tú, por supuesto, esconderás el juego, es demasiado pronto para mostrarlo. Audacia es la palabra. A la hora de hablar con un grupo, bromear con la más cerrada del grupo, por ejemplo, rompe el ambiente tenso y demuestra que no se está agitado por el ceño. Estás ahí para divertirte y divertir a todos, y si después de toda la cortesía y la calibración te reciben con falta de respeto, no absorbas, hermano. Pasar a la siguiente. Porque no estás apegado y tienes una mentalidad de abundancia, un sentido del mundo que pocos tienen. Yo soy yo. No cambio mi yo por los demás, y tengo la sensación de que tú eres tú. Y si no te gusta mi persona, tienes todo el derecho, el placer, buenas noches. Así que no te apegues a los detalles, mañana nadie se acordará de ti. Nuestro cerebro está hecho para excluir los recuerdos que no sirven para nada, así que deja de avergonzarte de ser tú. En un momento la confianza de ese grupo será tanta con tu autenticidad que la conversación se dividirá, porque los grupos con más de 3 personas tienden a dividirse. El ser humano solo puede escuchar a 3 personas a la vez, y lo que necesitas ahora es un pretexto para entablar conversación con quien te interesó desde el principio. Desde aquella vez que miraste a ese grupo, te pareció interesante, y te acercaste a todos ellos. ¿Y sabes qué es lo más jodido? Nadie entorpecerá tu conversación, porque todos en ese grupo se sienten cómodos con tu presencia y, si lo has hecho bien, sus amigos te ayudarán. Una cosa que es bueno recordar. Comparte este vídeo con un amigo, con un futuro ala, ese hermano que te ayuda en las fiestas y en el rollo, en las situaciones de grupo. Un hermano que sepa seducir es imprescindible. Y esto es muy bueno que lo sepas.
Mira este video las veces que sean necesarias, y no olvides hacer clic en el primer enlace de la descripción para conseguir el mejor y más completo libro de seducción. El precio es ridículo y la próxima semana el precio aumentará, así que corre hermano, no es marketing. Estoy aquí para sumar a tu vida y ayudarte. Así que tienes que confiar en mí. Ese es mi legado. Siga Seducción Alpha en Instagram, el contenido ahí siempre complementará el de YouTube. Dominemos el juego y... eso es todo.